Te pedimos en este momento, Señor, que por favor nos sigas acompañando en el segundo servicio, que la porción de la palabra que vamos a estudiar en esta mañana sea dirigida por ti y sean tus palabras y no las mías. Te ruego, Señor, que me uses en tu servicio y que hoy podamos, Señor, aprender una porción más de ti, para que de esa manera podamos amarte más y compartir, Señor, nuestro aprendizaje con las personas que aún no te conocen. Es nuestro propósito en la vida, Señor. Trabajamos por tu venida y también amamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, la lectura bíblica la encontramos en Oseas 5, del 1 al 4, y nos dice: la apostasía de Israel será castigada. Sacerdotes, oíd esto, casa de Israel, estad atentos, casa del rey, escuchad. Contra vosotros es el juicio, pues habéis sido un lazo en Mizpa, una red tendida sobre Tabor. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Tú, Efraín, ahora te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación y no conocen a Jehová. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, que tú moraste en las alturas de los cielos, para ti nuestro Dios sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en este momento agradecidos estamos contigo por este hermoso día de sábado que nos has regalado para estar en tu presencia. Ayúdanos a vivir vidas santificadas delante de ti, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu, Señor, para que todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Bendice a la predicadora en esta mañana. Que tu Espíritu Santo esté en ella, Señor, y que estas palabras sean palabras de vida, que aviven nuestros corazones. Perdona nuestra falta, Señor, y llénanos de poder para vencer. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. 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 Bueno, hermanos, hoy nos acompaña, como pudieron observar, nuestra hermana Joely. Ella es estudiante de teología de la UNAC, santanderiana. Ya estuvo con nosotros en un culto semanal hace poco, y hoy el Señor nos ha dado el privilegio también de poder estar con ella, que ella comparta su palabra como instrumento de Dios en esta mañana. Así que, hermana Joely, bienvenida, Dios te bendiga. Bien, muchas gracias, hermano. El Señor lo bendiga. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Feliz sábado. El Señor los bendiga. En esta mañana vamos entonces a estudiar una porción de su palabra. Vamos a estar bien atentos. Me gusta que me acompañen, no me gusta estar aquí solita, así que agradecería pues las cámaras que puedan prender para no sentirme aquí abandonada. Gracias, Claudia, gracias por oír a este llamado. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios y enseguida pues vamos a iniciar. Eterno y cariñoso Padre, una vez más nos dirigimos a ti, porque eres bueno, misericordioso y clemente, y no te cansas de oír nuestra voz. Por eso, Señor, es que queremos pedirte, en verdad, que por favor dirijas esta mañana, que tu palabra, que es buena, santa y verdadera, podamos aceptarla y podamos amar. Ayúdanos a entender el mensaje y a vivir una vida consagrada para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy, muy importante.
Y como a mí me encanta usar la Biblia, entonces les pido que tengan sus Biblias a la mano porque vamos a estarla usando constantemente y ustedes me van a ayudar porque tengo muchos versos. Según el cronograma, iríamos hasta las 12, pero yo les voy a hacer la propuesta indecente que estemos una hora. Pues en realidad el tema es bien interesante y necesito más o menos unos 45 minutos o 50 minutos. Entonces, si me paso un poquito, desde ya pues les pido disculpas. ¿Hay algún problema, hermano John? ¿No? Bueno, está bien. Bien, vamos a nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Oseas, el capítulo número 5 y el verso número 1 y el número 4. Y la palabra del Señor dice así: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Quiero hacerles una pregunta justo ahora. El que lo haya agarrado así por el aire lo puede pues decir. ¿Cuál es la particularidad pues de este mensaje de Oseas al pueblo? Allí hay un verbo que se repite unas 3 veces, ¿cierto? Y quisiera yo saber si ustedes identificaron cuál es este verbo. Está conjugado en 3 formas diferentes. Bueno, ahí para ganar tiempo les voy a decir cuál es. El verbo que vemos allí que está conjugado de diferentes maneras y que además es bien particular es el verbo conocer. El verbo yo te conozco. Estuve buscando en la Academia Real Española y entonces encontré una definición bien particular y dice algo así como que conocer, aparte de verte físicamente e identificarte, es conocerte desde adentro. En otras palabras, o por lo menos desde el griego, es conocerte íntimamente, es decir, conocerte adentro, conocerte desde adentro. Entonces, esa es la connotación que trae nuestro verbo en esta mañana y creo que eso es el que vamos a estar estudiando con la ayuda, pues, de nuestro Dios. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Vamos al libro de Apocalipsis. Les cuento, Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes para todas las personas, pero yo soy fan. Así que vamos por favor, al libro de Apocalipsis y vamos a ver allí una serie de versos que quiero que analicemos para poder entender el mensaje de esta mañana. Vamos al capítulo número 2 y al versículo número 2. Y allí se encuentra el mensaje a la primera iglesia y la primera iglesia que tenemos pues es Éfeso. Pues encontramos el mensaje a las iglesias, entre ellas pues la primera es Éfeso. Y el verso dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. El verso número 9 del capítulo número 2 es el mensaje a Esmirna, y dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El versículo número 13 del mismo capítulo dice: yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El versículo número 19, el mensaje a Tiatira, dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El capítulo número 3 y el verso número 1 es el mensaje a Sardis y dice la palabra del Señor: escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras
que tienes nombre de que vives y estás muerto. El versículo número 8 del capítulo número 3 es el mensaje a Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos aquí un cuadro bien especial. Y vamos a ver que es que tenemos desde la primera iglesia que viene siendo Éfeso hasta la sexta iglesia que hemos leído en este momento. Y parece ser que Jesús, Dios, las conoce a todas perfectamente porque la frase conectora para estas iglesias es yo conozco, ¿cierto? Lo pudimos notar, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Y no es yo conozco, yo te identifico cuando te veo, sino es yo te conozco, yo conozco lo que piensas, yo sé lo que haces y además yo puedo ayudarte cuando estás fallando. Eso es lo que le decía más o menos a uno. De hecho, a cada una merece o le da un elogio, ¿cierto? Cada iglesia es elogiada independientemente. Ahora tenemos una muy particular que viene siendo la Odisea. Nosotros, los adventistas del séptimo día, hemos predicado que estas son las iglesias que están a través de la historia, ¿cierto? En un tiempo, pues, se llamó Éfeso, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a la iglesia La Odisea. También identificamos que estas en realidad sucedieron o existieron, ¿cierto? Son las 7 iglesias de Asia Menor a las cuales inicialmente fue enviada pues el mensaje. Entonces vamos a ver en el capítulo número 14 lo siguiente, y es el mensaje a la Odisea. Y dice así el versículo número 14, dice, escribe al ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Versículo número 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Versículo 16, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya empezamos mal. La iglesia de la Odisea tiene la característica especial de ser la única cuya conducta es tan deplorable que ni siquiera Cristo, que la conoce a profundidad o a fondo o desde las entrañas, pudo encontrar una sola cosa que fuera digna o de elogiar, ¿cierto? Por cierto, les digo, mis hermanos, que esta es una condenación trágica para la llamada iglesia cristiana de esta época. Creo que al identificarnos con la iglesia de la Odisea, esto nos golpea un poquito. Y vamos a ver por qué se está sucediendo esto. Vamos a verlo históricamente. Vamos a hacer un cuadro histórico aquí. Ustedes se van a enterar de qué era la iglesia de la Odisea y por qué era que era tan sobrada, diríamos, aquí en Colombia, ¿cierto? Es que tenemos por allí a un invitado, a un amiguito que invité, y entonces él no es de aquí, seguramente no entiende el término sobrado. Es alguien que se siente más. ¿Sí? Entonces, la ciudad, la Odisea, era una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida entre el año más o menos 261 y 245 a.C. El fundador, fue el rey Antíoco II Teos, y fue nombrada la Odisea, la ciudad, a causa de su esposa que se llamaba Laodice. Esta ciudad se encontraba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca Denizli, establecida como una base militar para proteger la frontera del norte del reino de Antíoco, o sea, sí, era como una base militar. Y esto sucedió durante el Imperio Romano. La Odisea, vean que era tan sobrada, que la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. ¿Entienden eso? De Frigia. De todas las ciudades de Frigia era la más. Además de eso, era bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico, es decir, por allí había mucha fertilidad porque el río Lico estaba entre sus dominios. La Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Ustedes saben que en el tiempo antiguo, pues ese era uno de los mercados, las ovejas, y ellos es que supieron sacarle provecho. Vamos a ver por qué. Dice, haciendo cruces cuidadosos, ¿cierto? Los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante,
cuya comercialización estaba en gran demanda. Además de eso, se beneficiaban de su situación en una importante ruta comercial. Es decir, la Odisea era algo así como Las Vegas. Sí, era una ciudad muy próspera. Y era próspera porque tenían varias cositas que ya les voy a contar. Se convirtió en una de las ciudades más importantes de Asia Menor, donde se realizaban importantes transacciones monetarias y se negociaba la lana negra, ¿cierto? Vea, tanto era así de sobrada, de grande, ¿cierto? Que recibió de Roma el título Ciudad Libre. Eso no se lo daban a cualquiera, y menos Roma, que era el imperio, y además que quería controlarlo todo. Ustedes saben cómo eran los romanos de malos, pero a estos los dejó en paz y dijo Ciudad Libre porque son autosuficientes. Tácito apunta que en el año 60 o en el año 61, bajo el reinado de Nerón, lo que pasa era que allí temblaba mucho, sí, habían muchos terremotos, era algo así como la Mesa de los Santos en Santander. Todos los días temblaba. Pero hubo uno tan fuerte que en definitiva destruyó la ciudad. Sí, la destruyó en su totalidad. Los habitantes se rehusaron a la ayuda imperial, es decir, le dijeron a Roma, hey, queridos amigos, hermanos romanos, nosotros no necesitamos de su ayuda, somos tan prósperos que podemos solos, tranquilos, ustedes sigan allá con sus batallas, conquistando otros lugares, que yo me las arreglo solos. Cierto, la reconstruyeron por sí mismos. La riqueza de sus habitantes creó entre ellos un gusto por el arte griego, como se puede observar pues en sus ruinas, dan testimonio del desarrollo de la ciencia, de las literaturas, de los nombres de filósofos escépticos, por ejemplo, Antíoco, ¿cierto? Teodías, los sacerdotes, los sucesores de ellos que fueron Enedésimo, por ejemplo. También había en esta ciudad una escuela de medicina. Es que eran súper inteligentes, además, o sea, de verdad que trabajaban pues por ser una ciudad libre, en verdad. Además de eso, tenían su propio banco, ojo, acuñaban su propia moneda. ¿Saben una cosa? En sus monedas, hoy en día, pues, después de que las encuentran los arqueólogos, descubrieron que ellos adoraban a Zeus, porque en sus inscripciones estaban el dios Zeus, el dios Escapulapio Cali, que viene siendo el dios de la medicina. Ellos lo tenían con mucha reverencia al tema pues de la medicina, y también adoraban a Apolo. Esa sería como un marco histórico chiquitito allí de lo que vendría siendo la iglesia de la Odisea en su tiempo. La iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo. Pues no estamos seguros, tal vez seguros por Epafras, quizá, cuando el apóstol Pablo ministraba pues en Éfeso. La Biblia no registra que dicha iglesia sufriese persecución o una graves herejías, ni que tuviese un gran adversario, sino que menciona la tibieza general de ellos, es decir, la indiferencia espiritual de dicha congregación. Aquí quiero que hagamos como que pensemos algo, ¿no? Solo para reflexionar, no me tienen que contestar, yo estoy aquí solo lanzando preguntas para que ustedes pues como que analicen, ¿no? ¿Ustedes creen que nuestra iglesia hoy en día es indiferente? Sí es, un poco, ¿cierto? A veces nosotros mismos, es decir, no hablemos de la iglesia en general, pues entendemos que la iglesia soy yo, o sea, Joveli es la iglesia, donde va Joveli va la iglesia y soy un representante de ellos, soy un representante del cielo. Estoy siendo indiferente con quien lo necesita. Ahí solo para pensar. Bien, ahora quiero que nos introduzcamos y sigamos allí en lo que estábamos leyendo hace un momento, Apocalipsis 3, y vamos a ver algo bien interesante que pasa en el verso número 14. Ahí dice así, el primer versículo. Escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Lo primero que hace el apóstol es presentar a Jesús, ¿sí? Presentarlo. Entonces le dice,
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Ojo, ¿por qué lo dice? Vamos a descifrar esta trabalenguas. Cristo es el amén. Ojo, el amén es una palabra griega que significa de verdad. Cada vez que usted dice amén, de verdad. Es decir, afirmamos lo que estamos diciendo, ¿cierto? De verdad. En este caso en particular, lleva consigo el significado de finalidad. Es decir, en este sentido, Cristo es la verdad final. ¿Sí? ¿Lo entendimos? La verdad final. Entonces, Cristo, al ser el amén, Él es la verdad final. Es decir, toda la revelación de Dios a la humanidad se concentra en Jesús. ¿Sí? Si se desea saber algo acerca de Dios, todo lo que hay que hacer es estudiar la vida de Jesús. ¿Dónde encontramos eso? Por el tiempo no lo vamos a leer, pero yo sí les voy a dejar todas las citas. Y esto lo podemos ver en Juan 14, 8 al 9. Que si nosotros queremos saber algo del reino de los cielos, a la persona o al ser que debemos estudiar, que debemos investigar, indagar, analizar, observar y encima de eso imitar, es a Jesús. ¿Listo? También dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Analicemos. Como testigo, Cristo es uno. ¿Quién es un testigo fiel? A ver, ¿quién es un testigo fiel? Es un testigo que dice la verdad, ¿cierto? Ahora, pensemos una cosa un poquito acá. ¿Qué opinión puede alguien tener hacia mí, hacia Joel? Les digo, si fuese mi mamá, si fuese algún compañero de la universidad, mi compañera de cuarto, diría, Joel es ordenada, a Joel le gusta estudiar, no mentira. Solo cosas buenas. También puede decir que me irrito con facilidad, ¿cierto? Que a veces no me quiero levantar porque estoy muy cansada. Pero si vamos a preguntarle a mi mamá les puede dar una descripción un poco más detallada de lo que yo he sido en la vida, ¿cierto? Me conoce un poco más. Si me van a preguntar a mí, hombre, yo les cuento lo que me conviene. Pero aquí lo importante es, yo siempre he dicho, a mí lo que la gente piense de mí, pues no me importa. Yo sé que muchos de los que están aquí, ustedes también van a decir lo mismo, a mí lo que la gente piensa, pues ni me va ni me viene. Sí, puede ser. Yo soy yo y yo actúo y desde que yo tenga mi conciencia tranquila, los demás pueden pararse en las pestañas si quieren. Puede ser, ¿cierto? Pero, ojo, el testigo fiel está desde la creación o desde antes de ella. Es tu creador y es mi creador. Y aparte, no solamente te conoce físicamente, sabes, allá va Jovel y por la forma en que camina, sino que allá va Jovel y ella piensa esto y ella hace. ¿Qué opinión tiene Jesús de ti? ¿Qué opinión tiene Jesús de mí? El testigo fiel y verdadero te lo puede decir. Es más, Él conoce de nosotros lo que nosotros no conocemos. Interesante, ¿no? Bien, veamos que como Él, como testigo fiel, es fiel en cuanto a su constancia. Es decir, Él no falla en la ejecución de su testimonio. Él no falla en la ejecución de su testimonio. Como verdadero, Cristo es testigo verdadero en cuanto a su contenido. Él hace exactamente, ojo, Jesús hace exactamente lo que ha prometido hacer. Y un poco más. Bien, veamos la tercera descripción. Dice que Él es el principio de la creación. Cristo no es la primera criatura, la primera de las criaturas, ¿cierto? Los arrianos creían esto. Y hoy en día los testigos de Jehová enseñan, creo que los mormones también, que Cristo es la primera de las criaturas. Y eso no es así. Según lo que dice la Biblia es que Él es la fuente, Él es el origen de la creación, a través de quien Dios obra. Y les dejo las citas para que puedan verlo. Colosenses 1, 15 y 16, Juan 1, 3, Hebreos 1, 2 y Apocalipsis 14, 7, que es el que estamos pues estudiando ahora. Entonces, les decía que Cristo es él no es el principio de la creación. Él es la fuente de la creación.
La Biblia dice que por él las cosas fueron hechas y en él subsisten. ¿Sí? Eso dice Dios de su Hijo. Entonces, ya teniendo claro quién es Jesús, ahora esto, simulemos, ¿no? Es que Jesús se presenta, Cristo se presenta a la iglesia y ella le dice, mucho gusto, yo soy fulana, ¿sí? Y entonces ella ahora hace la descripción de sí mismo. Vamos a ver el verso número 17. Y la palabra de Dios dice así, hablando de sí misma, la Odisea dice, ojo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Interesante, ¿no? Verso número 17. Yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De usted tampoco, aunque sea el testigo fiel y verdadero, aunque sea el amén y aunque sea el principio de la creación. Por favor, yo sola puedo. Tengo el título de libertad. ¿Sí ven la arrogancia con la que la iglesia la Odisea se presenta delante de su creador? Interesantísimo. Ojo, la iglesia de la Odisea hoy es rica. Sus iglesias son de la mejor calidad. Y ya, ojo, que estoy hablando de la iglesia en general. ¿Sí? Estoy hablando de la iglesia en general. No nos lo vamos a tomar personal porque en este momento Jesús no nos está hablando iglesias dentistas. No, él está hablando de iglesia de la Odisea y la iglesia de la Odisea comprende un periodo de tiempo y todo lo que se llama iglesia en ese periodo de tiempo. Entonces, valga la aclaración, ¿no? Entonces dice, yo soy rica. Les decía, sus iglesias son de la mejor calidad. A ver, vamos al Vaticano. Vamos a ver las iglesias de los mormones, esplendorosas, las iglesias de los testigos de Jehová. Y a ver, las de nosotros no se quedan atrás. Siempre queremos estar mejorando. Y eso no es malo, eso no está mal. Sin embargo, hablando pues de las arquitecturas, les invierten millones de dólares, ¿cierto? Organizaciones con grandes industrias, universidades, colegios, hospitales, ¿cierto? Una membresía grande. La cuestión aquí es que no está consagrada. O sea, por ejemplo, ahorita en el escándalo pues de las noticias, hay un joven, y me acuerdo cómo se llama, el caso es que lo tienen ahí por el Facebook, que le dan duro porque el tema de que por el domingo por la mañana va a la iglesia y por la tarde va a matar al pobre, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, es decir, yo soy cristiano, por allí en Isaías también encontramos que las 7 iglesias que les dicen, déjanos llevar tu nombre, pero vestiremos nuestra propia ropa, comeremos nuestra propia comida, y nuestra espiritualidad, bueno, solamente déjanos decir que venimos de parte tuya y listo. Pero nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Básicamente es lo que dice la iglesia la Odisea. Sí, yo tengo tu nombre, pero yo vivo como yo quiera porque es que yo soy autosuficiente. Ahora, al decir, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no se dan cuenta de su estado espiritual empobrecido. ¿Saben una cosa? Jesús dijo en Juan 15:5, lejos de mí nada podéis hacer. ¿De qué le sirve al hombre si ganara y conquistara el mundo pero perdiera su alma? Suerte, ¿no? Entonces, seguimos. Lo que podemos sacar acá, ¿no? Una reflexión quizá, es que la abundancia material no conduce a la vida espiritual. La abundancia material no conduce a la vida espiritual. Y ojo que no estoy diciendo que la abundancia material sea mala. Si tenemos abundancia material y tenemos una relación cerquita con nuestro Creador, es espectacular. Además, es una bendición, porque los que tienen y son generosos, obviamente por el amor de Jesús, hacen unas cosas impresionantemente hermosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la abundancia material no nos lleva a la vida espiritual. Los seres humanos pueden organizar, edificar, promover, predicar, enseñar, ¿cierto? Pero solo el Espíritu de Dios puede transformar el alma humana. Solo el Espíritu de Dios puede glorificar a Jesucristo, ya que Él dijo, Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, definitivamente más claro no puede ser. Sin embargo, ella sigue.
Ahora, Cristo, que conoce a la iglesia desde el fondo, desde adentro, desde sus entrañas, le dice, hey, a ver, tú me estás como metiendo mentiritas. Esa no eres tú, yo sí te conozco, yo sé quién eres, pero tú, está bien, vamos a decirte quién eres. Vamos a develar tu identidad, vamos a quitarte la máscara, ¿cierto? Vamos a quitarte la ceguera. Y dice así, 1, son nauseabundamente tibios. Le dice, versículo número 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sana. La dejo lista. El Señor espera con total claridad que es, el Señor sabe o expresa con total claridad que está consciente de la condición natural de la iglesia en los últimos días. Es decir, les dice, hey, yo sé que ustedes están así, que están tibios, que no son fríos ni calientes, y que bueno, no sé cuántos de ustedes han tomado agua tibia. ¿Alguno? ¿Quién? La hermana. ¿Qué se ha sentido, hermana? ¿Qué siente cuando toma agua tibia? Pues la verdad no siento nada. No le produce nada extraño. Ok, No. bien. Yo conocí una muchacha, por cierto, ya se murió. Bueno, se murió en un accidente, no se murió de eso, pero igual. Ella se llamaba Maribel. Y Maribel era una mujer muy bonita y estaba obsesionada con el tema de no ser gorda. Y entonces se volvió bulímica. Y ella comía mucha comida, o sea, en cantidades exageradas. Pero después la conciencia, que se sentía mal y toda la cosa, empezaba a tomar agua tibia. Y yo, ¿para qué toma eso? Yo era una niña. Uy, para poder vomitar porque me voy a volver gorda. Entonces, luego yo hice el experimento y a diferencia de la hermana Claudia, a mí sí me produce ganas de vomitar en la pastilla, no me gusta. Hermano Jonah, ¿a usted qué le produce la pastilla? ¿Le da igual como a la hermana Claudia o sí le producen las ganas de vomitar? No, es muy maluca, a mí no me gusta. Las no ganas de vomitar. Bien, ya teniendo claro cómo qué se siente Dios, entonces una pregunta surge aquí. Va a ser terrible, yo lo sé, pero vamos a tratar de pensarlo, ¿no? ¿Ha pensado usted, hermana Claudia, hermano John, hermana Ángela, cierto, hermana Diana, la hermana Amparo, Héctor? ¿Han pensado que ustedes, o ustedes no, sino su cristiandad le da ganas de vomitar a Dios? Difícil, ¿no? Tienes una vida tan consagrada, soy caliente y no me va a pasar bien, o soy frío y le voy a refrescar. Pero nuestra forma de vivir llega a darle ganas de vomitar a Dios. Se las dejo ahí, continuemos. Entonces, dice que la iglesia no es caliente, es decir, no es celosa de buenas obras, pero que tampoco es fría, es decir, que no está sin vida. Por el contrario, la iglesia está tibia o indiferente. ¿Sufren ustedes del mal de la indiferencia, del pecado de la indiferencia? Ojo, pues parece ser que es bastante fuerte este tema de la indiferencia, ¿no? Lo reconozco, aquí vamos a estar confesándonos. Sí tengo un poco la cuestión de la indiferencia y oro a Dios por ello, porque a veces, pues, sinceramente uno se encierra más en lo que es uno, en mi salvación, en esto, en aquello, en lo otro, y no se da cuenta que hay, en verdad, las personas necesitan conocer de Jesús. La indiferencia parece ser un pecado bastante fuerte, aunque quizás no lo hayamos, pues, notado. ¿Saben una cosa? Eso me recuerda o me hace pensar en una descripción de la iglesia moderna, ¿cierto? Toda clase de organizaciones, programas, actividades, campañas, pero nada de acción, nada de poder. Hablamos sobre el tema de los niños, por ejemplo, que mueren de hambre, de una cosa, y Señor, ¿dónde estás tú? Muchas veces nosotros somos la respuesta a la oración de esas personas, si nos hemos puesto a pensar en ello.
Hablamos del medio ambiente, por allá internacionalmente y toda la cosa, pero en el lugar donde está la pobreza más extrema del mundo, también está la gente más rica del mundo. Y todavía preguntamos, Señor, ¿y dónde estás tú? La respuesta es, tú eres la respuesta a la oración de esas personas. Sin embargo, continuemos. ¿Saben una cosa? En el verso número 17, la parte A del verso, nosotros los teólogos hacemos eso. Voy a decirles que la parte A es la primera parte y vamos a leerla. Dice que, o sea, lo que podemos entender allí es que están engañados respecto a sí mismos. Dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, están engañados en cuanto a su propia personalidad. Es como si, por ejemplo, yo que soy santanderiana así amargadita, yo les dijera, no, yo soy una persona súper feliz y nunca peleo. Más o menos eso era lo que decía la iglesia de la Odisea, ¿sí? Entonces, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice Jesús, Dios, pero no sabes que tú eres un desventurado, ojo, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pregunta, ¿alguna vez habían venido en un sermón a decirle a ustedes que son unos miserables? No es culpa mía, eso sí, me lavo las manitas. Este mensaje, esto está escrito en la Biblia, léalo en la suya y dice así. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo engaño, hermanos, es malo, bajo mi perspectiva, ¿no? Todos los engaños son malos. ¿O a quién le gusta que lo engañen? A ver, hermano John, ¿a usted le gusta que le echen mentiras? No, ¿verdad? Hermana Claudia, ¿a usted le gusta que le echen mentiritas? No, odiamos la mentira, ¿cierto? ¿Saben qué es lo más terrible o devastador? Es engañarse a uno mismo. Y eso era lo que hacía la iglesia. Les voy a hacer aquí un análisis como para que lo entendamos un poquito mejor. Resulta que en una ocasión había un señor que era así santandereano, estaba amargado y estaba viejito y estaba feliz. Y le gustaba leer el periódico todos los días. Entonces él vivía, pues como no le gustaba el público, el ruido, el corre pues de la gente, él se compró una casita a las afueras de un pueblo. Y resulta que en una de esas tardes de tranquilidad, a su lado, a su cerquita así de su casa, quedaba un lago, quedaba ahí como un cañito para nadar. Entonces él estaba allí leyendo su periódico y vino unos muchachos. Y empezaron a gritar y a bañarse, y ya saben uno cuando está joven cómo es de efusivo, ¿cierto? Cómo es de bullicioso, de gustarle, gritar y saltar, y los caños, bueno, son una cosa genial. No sé a cuántos se sientan tan felices de poderse bañar en un río actualmente. Yo todavía, pues para ti. Entonces allí estaban los muchachitos. Ay, llegamos al río, juguemos la lleva, fulana la lleva, sultana. Obviamente el ruido desconcentró al Señor. Uy, no. Estos angelitos, bueno, no les digo angelitos, estos muchachitos vinieron a interrumpir mi lectura. Vivo lejos de ese pueblo para que no me molesten. Y vienen aquí a joder. No me está gustando de nada. ¿Qué hago? Empezó a pensar qué hacía para que esos muchachos se callaran. Ustedes saben que callar a los muchachos es complicadísimo. Quien trabaje con aventureros, guías, cierto, conquistadores, ay, Dios mío, señor. Tremendos esos muchachos. No, mentiras, son lindos. Entonces, él empezó a pensar y dijo, en fin, voy a decirles algo. Entonces se fue y les dijo, vean muchachos, a mí no es que me moleste que ustedes vengan pues aquí a mi territorio a bañarse, bien, puedan bañarse, pero yo sí les aconsejo una cosa, tengan cuidado, porque por ahí he visto una serpiente que sale y pues viene a beber agüita y ustedes saben, a ella les gusta ir a la orilla pues del río, entonces ese animal puede hacerles daño, entonces ustedes tengan cuidado. Claro, los muchachos se llenaron de miedo y entonces dijeron, uy, no, vamos a volver. Salieron corriendo, se colocaron su ropa y chum para sus casas. Pasaron más o menos 2 horas y el Señor leía tranquilamente. Al fin me deshice de esos muchachitos. No van a volver, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque la serpiente, según ellos, se va a quedar ahí.
Entonces, como a las 2 horas o 3 pasaron los mismos muchachos, pero con más personas. ¡Oh! ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Luego ya no me había deshecho yo de esta gente. No, entonces al rato pasaron más personas, al rato la mitad del pueblo, después la prensa, después el alcalde, todo el pueblo. No, pero a esta gente se le dio fue todos por venir de paseo y ¿qué pasó aquí? Entonces él sintió curiosidad de ver que todo el mundo, fotos, videos, que no sé qué, las noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Se fue a averiguar y había una cinta de peligro y entonces los encontró allí. Y había de toda clase, pues en este pueblo había de todas las partes de Colombia, ¿cierto? Había yo un paisa. ¡Ay, amigo, cuéntenme qué es lo que está pasando aquí! ¿Cómo si usted no sabe? Le dijo el paisa. No, no sé. No voy a imitar al paisa porque todavía no me sale. Llevo 4 años y medio. Entonces le dijo, cuéntenme, ¿qué está pasando? Entonces, vos sos el único que no sabes. Ay, ¿cómo así? Cuénteme. No, vea, si usted quiere saber la información, esa es valiosa y me tiene que pagar por ella. Entonces le dijo, ¿cómo así? Sí, vea, si usted quiere saber el cuento completo, porque el pueblo todo lo sabe, el único inocente que es usted y eso que vivió al lado del río. Usted me tiene que dar 50,000 pesos. ¿Cómo que 50,000 pesos? No, le doy 20,000 si me quiere decir, no, por favor. Entonces le dijo, no, pues entonces no hay información, me da 50,000 pesos o nada. Y el otro saca y tome, le pagó. Y le dijo, lo que pasa es que aquí en su lago hay una serpiente grande, pero es que no es una serpiente de las normales, eso parece un dragón, dice que tiene 3 cabezas. Yo no sé, una culebra de 3 cabezas. ¿Cómo así que una culebra de 3 cabezas? No, si tiene eso, tiene dientes y muerde horrible. Bueno, le echó el super cuento y le puso la desfiguración de la serpiente. Y ay, no, dijo, no, yo no puedo seguir viviendo aquí, a mí es el primero que me va a comer, vea, se fue, alistó sus maletas y se fue por allá para donde la familia. ¿Qué pasó aquí? Parece chistoso, pero él inventó una mentira, luego se la contaron, se la creyó y pagó por ella. Algo más o menos así era lo que hacía la iglesia Laodicea en el mundo. Pero continuemos, ¿cierto? El estado real de la iglesia Laodicea se puede ver con claridad si nos fijamos detalladamente en lo que Cristo vio en ella. Vamos a ver el versículo número 17, la parte B. Dice así, dice que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y además está desnudo. Echémosle un vistazo a lo primero. Dice que es desventurado y miserable. Entonces, aunque tenemos lecciones acerca del pensamiento positivo y aunque leamos libros acerca de cómo encontrar la paz, ojo, ellos eran eran los más en tema de literatura, ¿sí? En su interior la gente es desventurada y miserable porque la riqueza nunca satisface al hombre. Jesús dijo, una vez más, apartados de mí, nada podemos hacer. Ahora les dice que es pobre, que a pesar de tener riquezas, los miembros de la iglesia Laodicea eran pobres, no conocían a Cristo. Esto está de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿cierto? Marcos 8:36, porque ¿qué le sirve al hombre si ganara el mundo pero perdiera su alma? Interesante. Vemos que también le dice que es ciego. Actualmente, raudales de conocimiento fluyen de la mente de la gente. O sea, ya va un teólogo, el que sea, y uno allí está dándole la pelea, por eso que vea que el estudio, que no sé qué. Y entonces tenemos, por lo menos en teología, las corrientes teológicas son una cosa loquísima. Y cuando uno se pone a leer a estos personajes, uno debe leerlos, entonces uno ve que el ateo escribió teología, interesantísimo, eso es algo interesantísimo. Que el testigo de Jehová escribe teología, que el católico escribe teología, que el adventista escribe teología, pero una cosa muy importante de la cual me da, no sé qué, hablábamos con mi compañero Isaí, es que a la hora de estudiar la santa palabra de Dios académicamente, es como estudiar cualquier cosa. Un adventista, es como estudiar un libro X común, le vamos a hacer su exégesis, le vamos a hacer la hermenéutica, le vamos a sacar allí las aplicaciones. ¿Saben una cosa? Un Dios que no está en el corazón de las personas. Díganme una persona que se dice atea, escribe teología, ¿qué es eso? O sea, eso es ilógico, pero lo hay.
lo hay. Y vuelvo y les digo, es porque estoy hablando de la iglesia en general. Los miembros de la Odisea pensaban que comprendían todo a través de la sofisticada educación y de la aprobación de la sabiduría, y no comprendían los caminos de Dios. Ojo, cuando ustedes van, digamos, a las universidades, la nacional, por ejemplo, aquí, todas las corrientes loquísimas que salen de allí. Ustedes seguramente en sus universidades, los que han tenido pues la oportunidad de estudiar, saben que el pensamiento de los chicos, los que van a universidades públicas o no cristianas, cambia radicalmente, y lo digo porque en la iglesia de donde yo soy, en efecto, o sea, los chinos se salieron de la iglesia, la mayoría de los que son de mi edad ya no están, porque fueron a la universidad y allí dejaron de creer en Dios. Ahora les dice que ellos están desnudos, o que la iglesia está desnuda. La iglesia de la Odisea del siglo XXI, ojo, está vestida de religión, ¿cierto? Se envuelve con atuendos religiosos, ceremonias, putas, liturgias, pero Cristo, Jesús, la ve desnuda, porque no está vestida por la fe, con la ropa de la justicia, es cierto. ¿Saben? Si esta iglesia se diera cuenta que es el nombre de Jesús, de Cristo el que lleva, el del Hijo de Dios, y que sin él ella nada es, vea, en pocas palabras, la iglesia en la Odisea era desventurada y miserable, objeto de lástima. ¿Qué le producen a ustedes las personas que están ciegas, desnudas, que están en la calle, que se dicen con cartones? Lástima, ¿cierto? A Dios la iglesia de la Odisea le producía lástima, era objeto de lástima, debido a una triple condición. Ojo, era pobre espiritualmente, en bancarrota, como mendigo que nada tiene. Era ciega, irremediablemente incapaz de ver su propia condición, autoengañada, ¿cierto? Estaba desnuda, sin un mínimo de genuinidad espiritual. Grave la cosa, ¿no? Esta pobre gente, sí. ¿Saben una cosa? Escatológicamente, nosotros somos esa iglesia. El consejo de Cristo a la iglesia. Porque como les decía al principio, Cristo, Jesús, está consciente de lo que es la iglesia. Y no solamente Él se encarga en hacernos ver el error, o en hacerles ver el error a ellos y en decirles, ustedes son tan cosas, sino que además de eso les da la solución. Y aquí viene la solución. El Señor le aconseja 4 cosas, y cada una forma parte de la experiencia de la salvación. Por tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a ver allí Testimonios para la Iglesia, como 3 páginas, 145, el párrafo 2, allí hablamos pues de la fe y del amor, ¿cierto? Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, versículo 18, parte A. Ojo, las riquezas eternas no se miden con las posiciones materiales. La Odisea, la que se cataloga de pobre, se le pide que compre algo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Isaías 55:1. Allí leemos la invitación que Dios le hace a los seres humanos para que vengan y compren lo que necesitan sin pago alguno. ¿Sí? Entonces, vemos allí que por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Lo que está diciendo Jesús es que compren amor, que tengan amor. Y el amor, Dios, si de alguna cosa, algo está hecho Dios, sus naturalezas de algo físico, es de amor. Yo digo, porque Él es la fuente del amor, ¿cierto? Allí tenemos 1 de Pedro, y eso sí quiero que lo leamos. Vamos a 1 de Pedro así como rapidito. 1 de Pedro 1:7. Creo que es la. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra y honra, cuando sea manifestado Jesús. Entonces, vemos que se les pide que compren oro, y el oro viene siendo la fe y el amor. También dice que compren vestiduras blancas para vestirse, la parte B del versículo. Esto se requiere para venir delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Saben una cosa? Y eso siempre ha sido así. Es que
no es nuevo, o sea, lo que nos dice el Apocalipsis, eso es como una conexión entre lo que era pues la iglesia en sus inicios, el protoevangelio que conocemos. Y entonces vemos que cuando, por ejemplo, el pueblo de Dios iba, por allí en Deuteronomio, el pueblo de Dios iba a presentarse delante de Dios para que les dijera los mandamientos, ¿qué les mandó a hacer? Les dijo, por 3 días ustedes se van a lavar su ropa y se van a santificar para poder venir delante de mí. Es decir, que la ropa limpia, las ropas blancas son necesarias para ir delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque representan la justicia y eso lo podemos ver en Isaías 61:10. Si alguno lo encuentra primero, por favor, me ayuda. Isaías 61:10. No lo encuentro. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodéame de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos entender que lo que pedía Jesús de la iglesia de la Odisea era, 1, que tuvieran fe y amor, y 2, que tuvieran justicia, que fueran unas personas justas, ¿cierto? Pero no en la justicia humana, sino en la justicia del amén, del testigo fiel y verdadero, ¿cierto? Del principio de la creación que viene siendo Cristo Jesús. Además les dijo que unge tus ojos con colirio para que veas. A ver, hermano, el colirio era un ungüento, era un producto medicinal, ¿cierto? Vendido en la escuela de medicina La Odisea. Entonces, bajo ese contexto, él les dijo, ustedes son los pro, pues, en medicina. Y lo que pasa era que ellos, al esta ciudad, estar en el desierto, caminar por el desierto, la arena producía ceguera. Y entonces, por eso ellos produjeron el colirio. Y pues no me acuerdo bien de su composición, pero era algo como con esto que le coloca uno a las comidas para que sepa mejor. Cilantro, no, ¿cómo es que se llama? Bueno, eso que ustedes ya me entendieron, que a mí se me olvidó. Entonces hacían ese colirio y lo usaban para que ellos pues pudiesen ver. Ahora el Señor les dice, unge tus ojos con colirio. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que unge tus ojos con colirio si nosotros nos mantenemos colocando eso? Lo que pasa es que Dios les decía que el colirio que ellos necesitaban era discernimiento espiritual. ¿A través de quién? Pues del Espíritu Santo. Esa cita la encontramos en Juan 2:20-27, pero ya como se me está acabando el tiempo, no lo vamos a leer. Sin embargo, ustedes saben que el discernimiento espiritual es la clara visión a lo que está más allá. Ahora, después de eso, ¿cierto? Después de decirles, ustedes son esto y lo otro, y lo que tienen que hacer es, ojo, tener fe y amor, vestirse de justicia, ¿cierto? Tener justicia y además de eso tener el Espíritu Santo para que puedan ver más allá de sus narices. Ahora les dice, después de eso, sé pues celoso y arrepiéntete, el versículo número 19. Nuestro Señor desafía a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea, ojo, a la iglesia adventista, a la iglesia Cristo Rey hoy, que es una iglesia tibia e indiferente y materialista, ¿cierto? Basándose en el amor que Él les tiene a pesar de su estado, a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Ven cómo es nuestro Dios de maravilloso? Les da todos o nos da todos los pasos a seguir, de tal manera que no nos perdamos, sino que vayamos a Él. Ese era el consejo para la iglesia. Pero Jesús se dirige a cada persona individualmente y eso también hizo con la iglesia de la Odisea. Vamos a mirar cómo se dirige a los individuos, a las personas. Les dice, hey, sí, la salvación es para todos, pero si todos no la quieren aceptar, te lo hablo a ti directamente, acepta. Entonces, el consejo que Cristo da, el consejo de Cristo a la Odisea, contiene algo muy interesante y se dirige pues a los individuos. Aquellos que están dispuestos a recibirlos tienen una invitación exclusiva que también se aplica a los individuos de todas las eras de las iglesias. Por eso les mencioné que este llamado es especialmente para la iglesia Cristo Rey el día de hoy. Entonces, el capítulo número 20 dice,
el versículo, perdón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado de atención para contemplar algo poco común o maravilloso, para contemplar a Dios, a Jesús, al Ser Supremo en nuestras vidas. Hermanos queridos, hoy aprendimos tantas cosas acerca de la iglesia en la Odisea, que es con la que nos identificamos a través de la historia, que es imposible que después de algo tan claro no sepamos qué hacer para llegar a Jesús. Uno, tener amor, comprar amor. La manera en que podemos comprar el amor es orando y estudiando su santa palabra. Allí nos nace el amor. No tenemos que pagar por él. Seguido a eso, una consecuencia de eso es vestirnos de justicia. Cuando nosotros estamos impregnados del amor de Dios, vamos a ser unas personas justas. Teniendo el amor de Dios y teniendo justicia, el Espíritu Santo, el amor y la justicia son frutos del Espíritu Santo, por tanto, Él va a morar en nuestras vidas. Y vamos a tener una visión clara de lo que nos espera más allá cuando Él regrese. ¿Cierto? Aparte de eso, no solamente es esa situación, sino que eso nos conduce a abrirle voluntariamente la puerta de nuestro corazón a nuestro Dios para que more con nosotros. El llamado de esta mañana es que nos hace pues nuestro Dios, es que un rey justo, bueno, el rey del universo, ni siquiera de este mundo, lleno de amor para con nosotros, está a la espera de un mendigo, miserable, pobre, ciego y desnudo, que espero que no seamos nosotros, sino que sean otros por allá y que nosotros podamos ir a decirles que el Señor les está llamando y que sin dinero alguno pueden comprar el amor, la justicia y el Espíritu Santo en sus vidas para poder tener una vida plena en Cristo Jesús y podemos esperar su segunda venida. Así que, hermanos queridos, en esta mañana somos los mendigos y tenemos que ir a la fuente de la riqueza que es nuestro Dios, que no son cosas corruptibles como el oro o la plata, pero sí la salvación eterna para cada uno de nosotros. Oremos. Eterno y cariñoso Dios, una vez más tú nos has hablado a través de tu palabra, nos das los pasos, nos das los tips, nos das los secretos de cómo llegar hasta ti. ¿Debemos poner de nuestra parte? Sí, pero tú vienes a buscarnos cada día, a tocar a la puerta de nuestro corazón. Todo corazón humilde y sencillo que acepte, Señor, tu visita, tú le llenarás de riquezas, de las verdaderas riquezas que no se compran con oro ni plata y que además el moho y la polilla no los corroen. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu santa voluntad y que nuestra entrega sea total, Señor, que sea genuina y que podamos, Señor, predicar este santo evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua mientras regreses, porque ese es la misión que nos has encomendado. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Quédate con nosotros en esta tarde y dirige, Señor, cada una de las cosas y actividades que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén. El Señor los bendiga. Feliz tarde. Feliz sábado. Amén. Gracias, Joel. Sábado, Dios te bendiga. Bueno, entonces vamos a cantar nuestro himno final. Denme un momentico, yo les comparto la pantalla. Más cerca, oh Dios, de ti.
al despertar, a ti por fe, de mi aflicción altar, elevaré, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz, que estrellas luna el sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción entrena allí, más cerca, oh Dios, de mí, más cerca, sí. Amén. Bueno, agradecemos de nuevo a Joeli por ese poderoso mensaje. Muchas gracias por colocar tus talentos, los dones que Dios te ha dado al servicio de nuestra iglesia. Y a los hermanos también agradecerles, a las hermanitas Úsuga por la alabanza de esta mañana, y a todos los hermanos, muchas gracias por estar presentes en la programación de esta mañana. Los esperamos ahorita a las 4:30 de la tarde en nuestra sociedad de jóvenes, que será muy especial. Recuerden el título de esta sociedad de jóvenes, que es Lo veo, lo quiero, lo tengo, a partir de las 4:30 de la tarde. Y recuerden que esta semana estaremos entonces conectaditos con la campaña juvenil de nuestra iglesia del distrito, la iglesia de Envigado. Dios les bendiga, un resto de sábado muy feliz, y quiero que nos despidamos con estas palabras que Dios tiene para nosotros siempre, y es que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros paz. Dios les bendiga y un resto de sábado muy feliz.